Me va a acompañar Pablo también mientras predico. ¿No os gustaría escuchar a Pablo predicar? Pues predica bien, ¿eh? Lo que pasa que le cuesta, es tímido. Va a decir, no, no me digas más. Todos tenemos talentos, dones. Y es verdad, ya, ¿qué más le podemos pedir a Pablo que haga ya? Como a muchos de vosotros, ¿no? A ver si puedo poner esto así. Muy bien, hermanos. Pues me vais a tener que seguir escuchando. Y una cosa es escuchar una canción y otra es un mensaje de 40 minutos. Pero bueno, sabéis que estamos estudiando teología de una forma sencilla, pero estamos viendo este libro hacia el conocimiento de Dios de Packer, ¿sí? Y hoy nos toca lo que es la semana 17 y tenemos el título, como vais a ver en el devocional, El Dios celoso. Menudo título, ¿verdad? Es complicado hablar de este título, bueno, del título también. Es difícil poner un título porque si ponemos el Dios celoso, entonces alguno dirá, ¿pero qué pasa? Entonces Dios es celoso. Porque generalmente cuando hablamos de celos, hablamos de algo que tiene una connotación un tanto negativa, ¿verdad? Pues de eso es el tema que vamos a hablar hoy. Y de hecho los celos, cuando nosotros hablamos de ellos como seres humanos, pues es algo siempre negativo. Los seres humanos no podemos tener celos buenos, ¿vale? De hecho, a veces hasta tenemos que ir a un psicólogo a que nos enseñe, cuando ya los celos se convierten en una enfermedad, que nos enseñe a renunciar a los celos porque está destruyendo nuestra pareja. Hay muchos problemas conyugales que tienen que ver con los celos de uno de los dos. Hay parejas que se han destruido por culpa de los celos. Y a veces también los celos pueden llegar hasta el homicidio. ¿Cuántas veces escuchamos historias o casos o noticias de personas que por celos pues han matado a su esposa o a algún miembro de su familia o al amante, etcétera, etcétera? Entonces, claro, cuando pensamos en Dios como un Dios celoso, y de hecho la Biblia dice que Dios es celoso, tenemos que intentar explicar esto porque, lógicamente, si Dios fuera celoso como nosotros, ya no sería Dios. Y esto no es porque estamos intentando buscar argumentos para no echarle la culpa a Dios de que tiene celos. Como vamos a ver en esta mañana, cuando se escribe la Biblia y la Biblia o los escritores bíblicos intentan definir quién es Dios, lo hacen generalmente con una serie de recursos como puede ser el antropomorfismo. Esa palabra que es muy bonita, así como para ponerle a tu hijo, si quieres, ¿te imaginas? Antropomorfismo, ven aquí. Esa palabra significa que le estamos atribuyendo a Dios cualidades humanas para que podamos entenderlo. Por ejemplo, cuando la Biblia dice los ojos de Dios recorren la tierra o el brazo de Dios, cualquier cosa que hablamos de Dios, intentamos definirla con términos humanos para poder entender cómo es Dios. Pero Dios es espíritu. Él no tiene ojos, ni tiene un brazo, no tiene. Pero sí es una persona. Eso es lo difícil para nosotros. Dios no tiene un cuerpo físico como el nuestro, pero tiene una personalidad, unos sentimientos, una mente, una voluntad. Y como vamos a ver después, si realmente queremos ver a Dios hecho hombre, ¿en quién lo encontramos? En Jesús, en Jesús. Así que, aunque los celos son algo que te puede llevar a cometer grandes actos hasta a veces de valentía, exactamente hace 15 días, en la gala de los Oscars, allá en Estados Unidos, un famoso actor llamado Will Smith, que creo que todos lo conocéis, o la mayoría, resulta que el presentador hizo un chiste sobre su esposa, porque la esposa tiene alopecia y entonces decidió cortarse el pelo prácticamente a cero para identificarse con todos aquellos que tienen alopecia. Así que el presentador hizo un pequeño chiste de su esposa. Will Smith se levantó del asiento, subió al escenario y le metió un bofetón al presentador. Claro, el presentador se quedó en shock.
Y de hecho hubo gente que pensó que eso era parte del programa. Pero cuando llegó de nuevo al asiento Will Smith y empezó a decir palabrotas y empezó a decirle, no uses el nombre de mi mujer, no quiero ver que en tu boca está el nombre de mi mujer. Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿eh? Hay gente que lo defiende, que no lo defiende, porque parece ser, no se sabe si este presentador también había tenido alguna relación con la esposa de Will Smith. Ahí hay muchas cosas. El hecho es que Dios no necesita dar puñetazos para defender a su esposa. ¿Mm? Su esposa somos nosotros, dice la Biblia. Somos la iglesia de Cristo. Y Dios es celoso, pero no tiene que llegar a esos extremos. Ni nunca encontrarás a Jesús dando puñetazos en una mesa o gritando y tratando mal a las personas para mostrar su santidad. ¿Sí? Los celos humanos son egoístas, pero el celo de Dios es altruista. Los celos humanos me hacen pensar en mí. Me pongo mal porque pienso en mí, porque me están haciendo daño, o eso creo yo. Pero el celo de Dios significa que ama al otro. No lo hace porque Él es egoísta, lo hace porque Él es amor y porque quiere defender al ser amado. Por eso, en el título que le hemos puesto hoy al mensaje, Una pasión santa, llegar a ese título ha costado bastante tiempo, porque es difícil encontrar un título y además que te lo puedas llevar a casa sabiendo lo que significa el celo de Dios. Yo creo que una de las mejores formas de definir lo que es el celo de Dios es que Él tiene una pasión santa por el ser amado. Ahora, esto no es para que ahora nosotros digamos, yo también voy a ser celoso, porque es que tengo una pasión santa por mi cónyuge. No podemos, no podemos. Los celos humanos no funcionan de esa forma. De hecho, solo hace falta tener un hijo y después tener otro más pequeñito para ver cómo el hermano mayor empieza a celarse del pequeño, ¿no? Yo también lo he pasado con mi hermano, que llegó 21 meses después. ¿Eh? Lo que pasa es que no me acuerdo, claro. Yo le hubiera dicho, mamá, es que tengo una pasión santa por... No. Y entonces empezamos a tener celos de los hermanos, de los juguetes, pero resulta que eso uno puede pensar, bueno, cuando uno empieza a crecer, pues los celos se van, pero parece ser que no. Y entonces empezamos a tener celos de otras personas que sacan mejores notas que nosotros en el instituto, en el colegio. Empezamos a tener celos de que tal persona tiene un coche mejor que el mío, tiene una casa mejor que la mía, tiene una esposa o un esposo que parece que es mejor que el mío. Y empezamos a celarnos. Muchas veces no decimos nada, pero hay uno de los mandamientos de Dios que dice, no codiciarás. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a tener celos y empieza a codiciar, ahí vienen los problemas y ahí viene el pecado. Y Dios sabe que por naturaleza somos celosos. Lo triste es que a veces en la iglesia también somos celosos. Y tenemos celos de otro que hace un ministerio que nos parece mejor que el nuestro. O, no sé, esto no debiera ser así. Pero somos seres humanos y somos pecadores. Ahora, siempre vas a encontrar que en la Biblia aparecen los celos de Dios con la ira de Dios. Es como que la ira de Dios, ese sentimiento de amar a la persona, le lleva a enfadarse de una forma santa. Entonces, si Dios puede enfadarse sin pecar, como vamos a ver también el ejemplo por excelencia, Jesús en el templo, limpiando el templo, se enfada pero no peca. Entonces Dios también puede tener celos sin pecar. ¿Vale? Que quede claro que esto solo lo puede hacer el Señor. Y estamos en Pascua, ¿eh? Estamos en esa Semana Santa y tenemos que pensar en que esa pasión santa que Dios tiene por nosotros, nosotros también tenemos que recordar que podemos experimentar una Semana Santa apasionados por Dios. Veníamos ahora de camino y veíamos muchas personas con palmas ahí para que el cura se las bendiga, porque eso luego las ponen en casa, en el coche, etcétera, y eso le va a traer bendición a su vida. Mira, las únicas palmas que bendicen son las de Cristo.
No hay otras palmas que bendicen. Marta nos hablaba de esto en esta mañana. Aquel que murió en la cruz, que no hizo nada, que era inocente, pero aquellas palmas que fueron clavadas en la cruz son las únicas que nos bendicen, porque es el único que es Dios y que puede transformar nuestras vidas. Ahora quiero leerte un versículo en Éxodo 34:14. Vamos a leer algunos versículos en esta mañana, porque con este tema es difícil centrarse solamente en un versículo. Éxodo 34:14. Y fíjate lo que dice ahí. De hecho, está hablando Dios mismo, ¿eh? Y dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Queda claro? Dios está diciendo, soy un Dios celoso y no soporto que mis criaturas adoren a otros dioses con minúscula. ¿Por qué? Porque todos los dioses con minúscula son ídolos. Y esto quería dejarlo muy claro Dios en su pueblo, con su pueblo Israel, cuando los quiere llevar a una tierra nueva, a una tierra prometida, donde iban a encontrar naciones que eran capaces de asesinar a sus propios hijos para entregarlos a los ídolos. A sus propios hijos los quemaban en el fuego y los entregaban como una ofrenda a los dioses. Y la Biblia nos dice que detrás de toda la idolatría están los demonios. Fíjate lo que es la idolatría. Y Dios, en esa pasión santa que tiene, ese celo que tiene, no quiere que sus criaturas estén adorando a trozos de piedra, a trozos de madera, que no son nada, pero que detrás está el diablo engañando para destruir la vida de las personas. Ahora, si vamos a lo que significa la palabra celos, viene de una palabra griega que significa hervir. El calor que te hace hervir, porque ¿qué siente una persona que tiene celos? Me imagino que todos hemos sentido en algún momento lo que son los celos. Yo me acuerdo cuando tenía 14 años por ahí, estaba enamorado de Paula, hoy también, ¿eh? Pero allí comenzó. Y me acuerdo que no salíamos todavía, pero a veces veía que otros chicos también iban con ella, a veces subían del culto y entonces iban juntos para arriba, para su casa. Y yo me acuerdo un día de estar en el coche y ver a otro hombre, me acuerdo perfectamente nombres y apellidos, y además él viendo para mí como diciendo, ya sé que te gusta, pero ahora estoy yo con ella. Uf, qué celos tenía. Bueno, luego tuve que entregarlos al Señor, ¿no? Y hoy puedo decir realmente que no soy celoso. Pero si lo veo delante, me lo cargo. Los celos, ¿no? El amar, ese sentimiento de que sube el agua, sube, pero, ¿sabes? Dios es como agua hirviendo. Porque cuando llega a los 100 grados, no echa por fuera. Se evapora. Nosotros somos como leche hirviendo. Me acuerdo cuando era niño también, vivíamos al lado de una vecina que tenía vacas. Y entonces íbamos allí a comprarle la leche. Y era leche, no es como la que viene hoy en el cartón. Así que llegabas allí, de hecho ya llegábamos, ni siquiera estaba la vecina, uno tomaba allí aquello, llenaba la olla de leche, iba para casa, hervías la leche, pero tenías que estar pendiente, porque si no, salía por fuera, olía mal, ensuciaba, ¿no? Ahora, aquella nata que salía, que luego la echabas así en una rebanada de pan, le echabas azúcar por encima, ¡oh! Eso no lo puedes hacer hoy con la leche. Eso era leche buena. Ahora, somos así los seres humanos. Hervimos y nos salimos por fuera. Y huele mal nuestra vida. No podemos controlar eso. Ahora, otra de las cosas en las que podríamos decir, que a lo mejor alguno piensa que es muy fuerte, pero cuando pensamos en el celo de los animales, ¿por qué se llama celo? Porque es
un instinto irrefrenable. Vivimos allí en Moaña y hay un montón de gatos por las noches, allí en un descampado que hay. ¿Qué es aquello cuando están en celo, Dios mío? Aparte dices, ¿qué niño está llorando ahí? Y vas y son los gatos. Ya sabéis cómo hacen, ¿eh? Porque no pueden refrenarlo. Y por eso a veces si tienes un gato y no quieres que en casa esté así, pues hay que hacerle algo al gato, ¿no? Entonces, o a la gata. Entonces ahí nos damos cuenta de que el celo, los celos son algo muy, muy, muy apasionado, que es muy difícil de refrenar, ¿eh? De hecho, si tú ves algún documental de animales, cuando los animales están en celo, llegan a hacer cosas increíbles. Hay un documental por ahí de pájaros de estos exóticos, de colores, que hacen cada baile, que parece que están locos realmente, pero es todo para atraer a su pareja. Y es ese celo, es esa pasión por aparearse. Ahora, salvando completamente las distancias de esto, yo quiero decirte que la llamada de amor más grande y más apasionada de la historia sigue resonando en el Monte Calvario. A veces no queremos usar a Dios para poner estos ejemplos, pero Dios mismo en las Escrituras se nos presenta como una gallina, ¿eh? Porque bajo sus alas tiene a sus polluelos. Y hay otros animales con los que a Dios se identifica. Pero quiero que recuerdes esto, la llamada de amor, pero un amor realmente puro, un amor que quiere el bien del ser amado, un amor que se duele al ver a sus criaturas sufrir y tomar malas decisiones, está en la cruz del Calvario. Vamos a ver lo que nos dice Josué 24, 19, porque es otro versículo que también ya después de que el pueblo entra a la tierra prometida, Josué les está hablando ahí porque están en medio de problemas. Aquello que Dios les había dicho de no inclinarse ante otros dioses, el pueblo de Israel lo está haciendo. Están adorando a otros dioses. Y Josué 24, 19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Lo que siente un ser humano cuando su cónyuge le es infiel es lo mismo que siente Dios cuando ve a su pueblo o a sus hijos pecar. Esto nos puede dar una idea de lo que se siente, de lo que siente Dios cuando ve que su pueblo peca. Por eso es tan importante entender el celo de Dios, esa pasión por el ser amado. Y de hecho hay versículos muy, pero muy fuertes hablando en términos sexuales. Por ejemplo, si vas al libro de Ezequiel, te encuentras a Dios hablándole a Israel de una forma tan sexual y tan apasionada que dices, esto no puede estar en la Biblia. Espero que esto te cause curiosidad y vayas a Ezequiel a leer esos versículos. Porque no, hasta me da vergüenza a mí decir las cosas que dice ahí. Y Dios le está diciendo a su pueblo Israel, tú eres mi esposa, yo te compré, yo te saqué de la esclavitud de Egipto, yo te di estatutos, te di leyes, te di unos mandamientos para cumplir. A pesar de que tú no te lo merecías, yo hice un pacto contigo. Y ahora tú, Israel, en vez de ser mi esposa amada, eres una adúltera. Esto es lo más sencillo que se puede decir. Pero si te vas a Ezequiel o a otros libros proféticos, te vas a encontrar con cosas realmente crudas y difíciles de leer. Pero eso es lo que siente Dios en su corazón. Es el celo de Dios porque ama a su pueblo, porque ama a sus criaturas y no quiere verlas tomando malas decisiones. Ahora, la mejor forma de conocer a Dios es ver cómo actuaba Jesús. Menos mal que Jesús, que el Hijo de Dios vino y se hizo hombre, porque es muy difícil definir a Dios, aún con términos abstractos de la Escritura. Pero cuando vemos a Jesús y vemos cómo actuaba, Él es Dios.
Entonces, ¿cómo era Jesús cuando tenía celo o cuando tenía ira? Pues nos vamos a ir a Juan capítulo 2. Porque en este pasaje encontramos las dos cosas, el enojo de Dios y la ira de Dios y el celo de Dios. Y entonces, viendo cómo actuaba Jesús, sabemos que Dios actúa exactamente de la misma forma. No es que Dios el Padre actuaría de otra manera y el Hijo actúa de otra forma porque tenía un cuerpo humano. No, yo y el Padre uno somos, dice Jesús. Felipe, ¿tanto tiempo hace que estás conmigo y aún no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros no necesitamos ver a Dios el Padre ni a Dios el Espíritu Santo. De hecho, dudo que lo podamos ver, ni siquiera en la eternidad. Porque ver a Cristo es ver a Dios. Y si nos vamos ahí a Juan 2, versículo 13, mira, justamente iban a la Semana Santa. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Os dais cuenta? El Dios celoso está aquí. ¿Cómo es el celo de Dios? El celo de Dios es ese sentimiento apasionado de que Él había permitido que se le hiciera un templo para que Él mostrase y manifestase su presencia. Pero aquello había degenerado a tal forma que ahora en el propio templo de Dios, un lugar santo, tenías que ir pisando los excrementos de los animales. Y Jesús se llena de ira. Pero fíjate cómo es el celo de Dios. Porque aquí encontramos primero la sabiduría de Dios. ¿Qué pasa cuando tú actúas en pleno sentimiento de ira? ¿Cómo castigas a tu hijo cuando estás enfadado? Más de lo que tenías que disciplinarlo, ¿verdad? No se puede castigar a alguien cuando estás enfadado. Tienes que esperar a que se te pase el enojo y luego castigarlo. ¿Cómo actuó Will Smith cuando se le subió ese celo? Tenía que haber estado allí unos cuantos minutos y seguramente no hubiese estropeado su carrera. Porque las siguientes películas de Will Smith ya no se van a emitir y ya un montón de cosas ha dejado una mancha en su expediente como actor. Por dejar en un momento que esa ira... Ahora, fíjate lo que hace Jesús aquí. Cuando llega al templo y ve eso, no empieza a volcar las mesas, eso lo hace después. Primero que dice, vale Jesús, tranquilo Jesús, imagínate, ¿no? Jesús, tranquilo. Entonces dice, vamos a buscar aquí unas cuerdas y vamos a hacer un látigo. Y mientras está haciendo el látigo y orando al Padre y diciendo, Señor, ayúdame, ayúdame porque los reviento a estos. Estamos haciendo un poquito de teatro, ¿no? Y entonces ve que va, para que vaya bajando esa ira, se va a dar un paseo, ¿entiendes? Y cuando baja la ira y ya está calmado, va a las personas y les habla duro, pero les habla. Y ese látigo, ¿a cuántas personas les pegó con el látigo? A ninguna. ¿Crees que les pegó a los animales con el látigo? No. ¿Para qué era el látigo? Claro, para amenazar. O para un símbolo como un cetro de yo soy el rey, aunque sea con un látigo. Y para hacer ruido y para mover a los animales, y echa a los animales de allí. Ahora, él
no agarra la jaula de las palomas y la tira por el suelo? Porque ¿qué habría pasado? Las palomas se habrían hecho daño. Ni tampoco abrió las jaulas y soltó las palomas, sino que fue a los que vendían las palomas y les dijo: sacad esto de aquí. No usó el látigo para pegar a nadie, ni a personas, ni a animales. No dijo ninguna palabrota. No encontramos insultos en la boca de Dios. Encontramos amor por sus criaturas, tanto por los seres humanos como por los animales. Pero celo y pasión también. Entonces, esto, aunque para los seres humanos nos cuesta mucho, y sería muy difícil que llegásemos a tener esta pasión y este celo sin hacer daño, los seres humanos no podemos. Solo Dios puede ejercer esta pasión santa, esta indignación de ver cómo su templo estaba de una forma que Él no quería que estuviese. Este es el celo de Dios. Ahora déjame hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es el templo de Dios hoy? Nosotros. Cuando el Señor vuelve a la presencia de Dios, después de morir y de resucitar, asciende, ¿y quién viene después? 40 días después, el Espíritu Santo. Y esa presencia de Dios que habitaba en el templo, en el lugar santísimo, ¿dónde viene a habitar ahora? A mi corazón. Es decir, que hoy el templo de Dios eres tú y soy yo, los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Entonces hoy Jesús vive dentro de mí. Y este celo de Dios me tiene que llevar en esta mañana a decir: ¿tengo yo esa pasión santa que tiene Dios por el pecado? ¿De no querer que el pecado estropee mi vida? Si hoy Jesús viniese a mi vida, y de hecho está, ¿tiene que andar pisando excrementos del pecado en mi vida? ¿Por qué dice la Biblia que yo puedo apagar al Espíritu Santo? ¿Por qué dice la Biblia que yo puedo entristecer al Espíritu Santo? ¿Porque dejo que el Espíritu Santo en mi vida conviva con el pecado? ¿Cuál es el celo que yo tengo? A veces decimos, bueno, yo solo tengo unos pequeños pecados. Son como palomitas, ¿sabes? Son palomas. Luego hay pecados medianos que son ya como corderos. Y hay pecados grandes que son como bueyes. Pero de todos ellos tengo que deshacerme, porque afean el templo de Dios en mi vida. Los bueyes de mi vida los ve todo el mundo, ¿sabes? Los corderos los ve mi familia. Y las palomas, sé yo que están ahí, esos pequeños pecaditos. Son pequeños, pero dejan caer regalitos como las palomas, ¿sabes? Y estropean nuestra vida. Por eso Josué les decía al pueblo de Israel: no podéis servir a Dios en pecado, porque Dios no lo sufrirá. Dios es tan santo que no va a permitir el pecado en vuestra vida. Y queridos hermanos, este tiene que ser un llamado a que el mismo celo de Dios esté dentro de nosotros para que tomemos decisiones y compromisos en esta Semana Santa. Y digamos, quiero limpiar el templo de mi vida. ¿Cuánto tiempo dedico a ver la televisión, a leer libros o revistas que no son cristianos? Todo esto está bien, pero ¿cuánto tiempo le dedico a Dios? ¿Cuánto tiempo leo la Biblia cada día? ¿Cuántas veces me postro de rodillas orando a Dios? Si esto no está en mi vida, no es que le estoy haciendo un favor a Dios. Dios, hoy te hice el devocional, Dios. Si el devocional es para mi bien, no es para el bien de Dios. Señor, hoy ya te oré, ¿eh? Es como en casa a veces. Cariño, ya te recogí el lavavajillas. ¿Cómo que me recogiste el lavavajillas? ¿O tú no vives aquí también?
Es como, no, esto es cosa tuya, pero te lo hice por amor. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 21 y 22. 1 Corintios 10, 21 y 22. Y aquí está hablando el apóstol Pablo de lo que es la cena del Señor, de lo que vamos a participar en un momento. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Porque aquellos corintios estaban viviendo vidas de idolatría durante la semana y el domingo venían como si fueran santitos a adorar al Señor. Y Pablo dice, ¿qué pensáis que es la vida cristiana? ¿Vivir en la semana como quieras y luego venir aquí con una aureola de luz en la cabeza como si todo estuviese bien? No es así. De hecho, hermanos, cuando venimos el domingo aquí, cuando tomamos la cena del Señor, es el reflejo de lo que tú has sido durante la semana. Y de la misma forma tomamos esto para que esto nos ayude a vivir de la misma forma durante la semana. Por eso es un llamado a ser apasionados por Dios. Otro versículo que está en 2 Corintios 11:2. De nuevo, otra carta de Pablo a los Corintios. 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios. A ver si queda claro, ¿no? Os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es lo mismo que está sucediendo en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel vivía un sincretismo religioso. Un poco de ídolos, un poco de Asera, un poco de Baal y un poco de Dios. Agitaba todo y eso es lo que bebía. Y en el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Y el pueblo de Dios vive un poco en pecado y un poco de Dios. Y Pablo dice, os celo con celo de Dios. Es decir, Pablo está diciendo, mi pasión es que cuando venga Cristo a buscaros, podáis ser como una virgen pura para casaros con Él. No como una mujer adúltera que ha probado no sé cuántos hombres. ¿Entendemos esto? Eso es el celo de Dios, la búsqueda de santidad. Y un versículo en Apocalipsis 3, versículos 15 a 19. Algo os decía el domingo pasado en cuanto a este libro de Apocalipsis, pero es tremenda las cartas que el mismo Jesús les escribe a las iglesias. Apocalipsis 3, 15. Dice, yo conozco tu corazón, si has creído en Cristo o no. Dice eso. Pero vamos a ver. Los evangélicos no decimos que las obras no son las que salvan. ¿Por qué dice ahí, yo conozco tus obras? Porque son las que demuestran si soy salvo. Esto lo puedes encontrar en Santiago. Había personas que le decían a Santiago, mira, yo no necesito demostrar nada. Yo creo en Cristo y punto. Y Santiago les dice, ¿ah, sí? ¿Y cómo tus hermanos van a saber que tú crees en Cristo si tu vida es un desastre? No, pero es que yo creí. ¿Qué creíste, hombre? Si los demonios también creen y tiemblan. Así le dice, ¿eh? No, yo soy evangélico, yo creí un día, hice una oración y ahora soy salvo. Pero tu vida es un desastre, amigo. ¿Qué creíste? Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y mira lo que le dice. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios es celoso, Dios tiene celo por la santidad y los hijos de Dios y las hijas de Dios tenemos que tener la misma actitud, buscar la santidad. Dios conoce nuestras obras porque son el resultado de nuestra fe. Y el amor de Dios tiene que poner límites a sus hijos. A veces es algo que tuvimos que ir enseñando a nuestros hijos cuando eran más pequeños. A veces los niños piensan que si papá y mamá me quieren mucho, me van a dejar hacer lo que yo quiera. Y es todo lo contrario. Si papá y mamá me quieren mucho, me tienen que poner límites. Y así es Dios con nosotros, hermanos. Y hasta en la iglesia a veces también. Cuando la iglesia tiene que disciplinar a algún miembro, es por amor, no es un castigo, es un amor por la restauración, por decirle, hermano, hermana, así no. Porque un día me puede pasar a mí también, pero no hagas así. Es el amor, es la pasión, son los límites de Dios. Ahora mira, quiero ponerte un ejemplo. Dirás, bueno, menudo ejemplo, no tuviste que pensar mucho. Bueno, tuve que pensar bastante. ¿Sabéis lo que es esto? Sabéis que en España a esta cinta adhesiva se le llama celo. Creo que es en España solamente. Por eso dice, ¿por qué le llamáis celo a eso? Pues se le llama celo. Ahora, simplemente quiero que penséis en una cosa. Ofiso también, claro que sí. Tesafil, bueno, hay diferentes nombres que se le dan. Fíjate, yo tengo aquí dos hojas. Una es Dios y otra es el creyente. Entonces, ¿qué es lo que hace el celo de Dios en la vida de Dios y del creyente? ¿Qué pensáis que puede hacer? Pues el celo lo que hace es simplemente unirlos. No lo puedo hacer con el papel levantado porque si no, como no tengo poderes, bueno, vamos a hacerlo sin ser muy perfeccionistas, porque sabéis que el perfeccionismo es terrible y agobia mucho. Mirad, el celo de Dios es lo que mantiene unido al cristiano a Él. El celo de Dios, la pasión de Dios es lo que quiere hacer que nosotros permanezcamos siempre cerca de Dios. Y aunque venga el viento, y aunque vengan los problemas, y aunque vengan las tempestades, venga lo que venga en nuestra vida, el celo de Dios nos soporta, nos aguanta. Y es simplemente una imagen para que podamos ver lo que es el celo de Dios, esa pasión santa que tiene por nosotros. Como siempre, los ejemplos. Si no ponemos ejemplos, si no ponemos ilustraciones, nos va a costar mucho entender cómo es el seno de Dios, su interior. Y déjame decirte algo en esta mañana ya para terminar. Dios te ama tanto, pero tanto, y tiene tanto celo por ti, que no quiere ver tu vida ensuciada y destruida por el pecado. Dios te ama tanto y tiene tanto celo y tanta pasión por ti, que sigue vociferando desde el Calvario para que no te vayas al infierno. El celo de Dios, la pasión de Dios, es difícil de definir para nosotros. Pero oro al Señor para que en esta mañana podamos comprender lo que es eso y podamos agradecerle a Dios que sea un Dios celoso, un Dios que me ama tan profundamente, que envió a Cristo para morir por nosotros en la cruz. ¿Por qué Dios tenía que dar su vida por mí? ¿Acaso le faltaba algo a Dios en la eternidad, en su majestad, en su gloria? ¿Acaso me necesita a mí para algo? Pero su celo, su pasión por sus criaturas, al vernos descarriadas como ovejas,
que íbamos rumbo a un desfiladero, a un barranco, a una muerte segura, dijo: hijo mío, no hay otra alternativa. Tendrás que bajar, hacerte como ellos y morir en su lugar. Y Jesús dice: claro que sí, papá. Y entonces Jesús viene a este mundo para dar su vida en la cruz por ti y por mí, para demostrar su celo, una vida santa, una vida inocente, una vida que no conocía el pecado, pero que fue cargada con todo el pecado de la humanidad. Y aquel celo de Dios tenía que cargar todo el pecado sobre su Hijo, porque aquella deuda tenía que ser pagada, porque la justicia de Dios exigía un pago. Y ese pago es cuando Cristo en la cruz, y antes de entregar su espíritu a Dios, dice: tetelestai, consumado es, que significa la deuda está saldada. Ya no hay que pagar más, ya no hay que hacer más sacrificios, ya no hay que llevar palmas para que te las bendigan, ya no hay que hacer procesiones, ya no hay que ir de rodillas clamándole a un santo o una virgen. No, porque Cristo lo pagó todo, absolutamente todo. Porque el celo de Dios es tan grande que se consume al ver tu vida y ver que no estás en los caminos de Dios. El celo de Dios disfruta al ver a sus hijos haciendo su voluntad. Pero el celo de Dios sufre cuando ve a sus criaturas vivir lejos de Él. Vamos a orar en esta mañana. Yo te pido que ahí donde estás, que puedas hablar con Dios, en silencio, no tienes que decir nada. Creas o no creas, pero te invito y te desafío a algo, a ser valiente en esta mañana y decir, ahí en el silencio, en tu corazón, en tu mente, decir: mira, Dios, yo dudo realmente que tú puedas existir. Pero si esto que dice tu palabra es verdad, si es verdad que el Hijo de Dios vino a este mundo a morir por mí en la cruz, yo tengo que tomar una decisión. Y yo te pido que de alguna forma me muestres que esto es verdad. Por eso te pido, ahí donde estás, si nunca le has pedido perdón a Jesús, si nunca le has dicho: Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo estoy escuchando que has venido para morir por mí en la cruz, yo quiero arrepentirme de mi pecado. Y también a ti, hermano, hermana, que tal vez tienes el templo de tu vida sucio, intentando vivir dos vidas, con un pie dentro y otro fuera de la iglesia. Que puedas hoy venir y decir: Señor, perdóname. No quiero más olor a animales en mi vida. Quiero limpiar este templo por el que tú has dado tu sangre y tu vida en la cruz. Quiero buscar tu santidad. Quiero que tú me perdones. Quiero volver a ti. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque aunque no podemos entenderte, toda la dimensión de ese celo divino, toda esa pasión santa que demuestras por nosotros, podemos comprenderlo un poco, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo esté obrando para que cada persona que esté aquí en esta mañana haga un compromiso contigo. Un compromiso de salvación, un compromiso de arrepentimiento, un compromiso de buscar la santidad. Padre, queremos alabarte en esta mañana. Y ahora queremos también participar del pan y del vino, pero dejando fuera a los demonios de nuestra vida o los pecados de nuestra vida. Queremos beber la copa de salvación, la copa que representa la sangre de Jesús, y hacerlo de una forma santa,
Padre, gracias por hablarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.